Desarrollo académico ha publicado 18 artículos en revistas indizadas y dirigido 9 tesis de licenciatura y una de maestría. Ya ha recibido el reconocimiento por parte de la UNAM como asesor en el programa Sistema para el Diagnóstico de Laboratorio con Impacto en Salud Pública, merecedor del Premio al Servicio Social, doctor Gustavo Vaz Prada, en el año 2009. Afiliado a la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias desde el año 2006, a la Sociedad Europea de Micobacteriología desde el año 2018 y es miembro fundador de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis, Asociación Civil, desde el 2019. Es profesor invitado del programa de maestría en salud pública con área de concentración en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha presentado trabajos libres en 23 congresos nacionales y 3 internacionales, y sin omitir la presentación de más de 90 ponencias en foros nacionales e internacionales con tópicos de microbiología. Pues es todo un honor tenerlo esta mañana, doctor Martínez, para que nos pueda él disertar en los próximos minutos sobre la importancia del diagnóstico por laboratorio en el control de la tuberculosis. Le dejo el micrófono, doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y agradezco mucho la invitación al Hospital General para poder dar esta charla que es tan importante para el control de la tuberculosis. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de la necesidad de tener un buen diagnóstico para poder identificar los probables casos de tuberculosis desde la infección y también como enfermedad. Como todos sabemos, Mycobacterium tuberculosis actualmente se conoce ya una gran variedad de variantes, y esto ha sido gracias a los adelantos en biología molecular. Actualmente también se sabe que Mycobacterium tuberculosis infecta particularmente humanos en un grupo, pero también tenemos micobacterias de otras variantes que van a infectar a mamíferos. Todo esto ha sido por los nuevos desarrollos de la biología molecular, y esto también nos da una idea de por qué la cadena de transmisión se sigue manteniendo dentro de la especie humana, porque algunas micobacterias que infectan mamíferos también pueden infectar a humanos. Esto también nos da una idea de cómo tenemos que ir controlando a la tuberculosis que infecta particularmente a los humanos. Todos sabemos que la tuberculosis es tan vieja como la humanidad. Los estudios de filogenia de la tuberculosis han indicado que ha evolucionado a la par del humano. Por eso tenemos diferentes variantes que se han ido asociando a diferentes regiones. Y también sabemos actualmente que este tipo de variantes tienen ciertas implicaciones clínicas derivado del tipo de linaje que correspondan. Y aquí podemos ver cómo pueden afectar la respuesta inmune, la virulencia y el diagnóstico. Todo esto se interrelaciona, y eso nos da una idea también de cómo estos linajes se están asociando a resistencia o a una extremada resistencia, dependiendo del tipo de linaje. Estos conocimientos nos dan la pauta para seguir identificando estas micobacterias cuando estamos diagnosticando, porque si nosotros conocemos la genómica de la micobacteria, podemos saber en qué tipo de pacientes puede darse un posible fracaso a tratamiento, porque ya se sabe que algunas de estas variantes pueden generar ese tipo de situaciones. A grandes rasgos, pues, como ustedes pueden ver, actualmente lo que se sabe de TB ha ido aumentando día con día, y esto ha sido gracias a las nuevas tecnologías que tenemos para diagnosticar la tuberculosis. Como todos sabemos, el Programa Nacional de Tuberculosis en México, el objetivo fundamental es detectar, diagnosticar ya sea la infección o la enfermedad, y una vez que tenemos identificados estas dos condiciones, es tratar. Y tratar no es lo mismo que curar. En tuberculosis tenemos que curar a los pacientes que tengan la enfermedad, porque si no la curamos, seguimos teniendo cadenas de transmisión. Si nosotros logramos tratar y curar a los pacientes, podemos cortar estas cadenas, y aquí es algo muy importante. El laboratorio va a ser una parte integral en el control de la tuberculosis. Todo médico que identifica un probable caso de tuberculosis sabe que tiene que apoyarse en el laboratorio para poder dar un esquema adecuado o un seguimiento adecuado del tratamiento que se le está dando a estos pacientes. Las metas en el fortalecimiento de los laboratorios por parte de la OMS han dado ciertos indicadores que permiten, por un lado, detectar de manera rápida y precisa la tuberculosis. Y aquí estamos hablando de las nuevas recomendaciones que nos da la OMS para la detección a través de las pruebas rápidas moleculares. También nos indica que tenemos que tener un acceso universal a estas pruebas,
porque si nosotros conocemos si un probable caso de tuberculosis, sabemos si es sensible o resistente, podemos tener o dar las pautas del tratamiento y evitar también la transmisión de cepas farmacoresistentes en la población. Para ello también tenemos de contar con laboratorios que tengan una calidad y una experiencia en el diagnóstico. Tuberculosis no es tan fácil de manejar. Todos recordemos que derivado de su mecanismo de transmisión, que es vía oral, a través de aerosoles, el manejo de estas bacterias en el laboratorio implica un riesgo de bioseguridad. En los laboratorios se lleva a cabo el aislamiento de millones y millones de micobacterias y esto hace que el personal de salud tenga cierta expertise. ¿Cómo impacta esto en el diagnóstico? Pues que no contamos con estos laboratorios especializados en la mayor parte del país, pero además del personal capacitado para manejar este tipo de micobacterias. Y afortunadamente, bueno, desafortunadamente anteriormente, esta debilidad hacía que los diagnósticos fueran muy lentos, porque contábamos con pruebas muy básicas como BK, cultivo en medio sólido, y pruebas de sensibilidad en medio sólido también en la Western Jensen, y esto hacía que cuando se identificaba un probable caso de tuberculosis, pasaran meses para poder tener un diagnóstico certero. Actualmente, pues ya contamos con pruebas que hasta en 2 horas podemos tener la identificación del complejo micobacterio en tuberculosis y a su vez también la resistencia. En este sentido, el diagnóstico va a ser fundamental porque va a permitir identificar cuál va a ser la prueba diagnóstica adecuada para ese probable caso de tuberculosis. No es lo mismo que tengamos un paciente o un probable caso que esté en contacto con un fármaco resistente o que viva en una región de alta carga en tuberculosis a un probable caso que venga de una región con baja o que tenga una comorbilidad. Y aquí es donde el laboratorio va a derivar la muestra dependiendo del tipo de prueba que requiere. Obviamente también se cuentan ya con los algoritmos diagnósticos para poder identificar estos casos y poder tener una pauta para el esquema de tratamiento. Lo más importante también es que se debe contar con un diagnóstico preciso y oportuno de la tuberculosis y también detectar la farmacoresistencia. En este sentido, el poder tratar y atender de manera adecuada va a permitir tener al paciente y curarlo, porque nosotros sabemos que una de las debilidades que tenemos en el control de la tuberculosis es el abandono de los tratamientos o de los seguimientos, ¿no? También vamos a prevenir la transmisión para cortar las cadenas de transmisión en la misma población. ¿Qué es lo que nos dice la estrategia Final ATB y el diagnóstico de la tuberculosis? Que requerimos de pruebas universales para su diagnóstico. La idea es que todo probable caso de tuberculosis pueda acceder a una prueba rápida de preferencia para poder identificar la tuberculosis y de manera simultánea al menos la resistencia a la rifampicina. Esto nos va a permitir también que aquellos que sean resistentes a rifampicina puedan también contar con una prueba a las quinolonas, porque eso también va a dar pauta para el esquema de tratamiento, particularmente ahora que se van a introducir los tratamientos orales de Bipal-Bipalem. Para ello requerimos de pruebas que sean fáciles, que sean rápidas, precisas, para poder tener una oportunidad diagnóstica y que éstas se vuelvan universales para cortar cadenas de transmisión. Eso es muy importante. Como yo les mencionaba anteriormente, cuando se trabajaba con cultivos sólidos, el riesgo de bioseguridad, el manejo, el retraso en los resultados, eso también mermaba en el manejo del seguimiento de los pacientes. De aquí que las últimas guías de OMS y las recomendaciones serían que la atención tiene que ser centrada en el paciente. Muchas veces nos acostumbrábamos a manejar a la tuberculosis como un programa, como acciones, como otro tipo de actividades, pero nos olvidábamos del paciente. Actualmente la OMS da la guía de que tiene que centrar en el paciente. Tenemos que detectar de manera temprana la enfermedad, hacer uso de las radiografías y a su vez también implementar la inteligencia artificial como una prueba de tamizaje que nos permita identificar o descartar la tuberculosis. Y en este sentido, va a ser una evaluación para poder usar una prueba que nos permita
diagnosticar a un paciente de manera oportuna. Y una vez que tenemos esto, es hacer un buen inicio de tratamiento. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico en la tuberculosis de manera temprana? Pues nos va a permitir iniciar los esquemas de tratamiento adecuados, va a reducir las cadenas de transmisión en la población que sea susceptible y también va a permitir hacer prevención, porque vamos a poder detectar también ahora la infección, que es muy fundamental para poder cortar estas cadenas actualmente en los brotes de tuberculosis, y esto es a través de las IGRAs. Eso también nos permite que si identificamos a la infección, podemos evitar que la tuberculosis se vuelva activa en aquellos que sean, aquellos pacientes que sean susceptibles de desarrollar la enfermedad. También nos va a ayudar, nos va a dar un impacto en la resistencia. Si nosotros identificamos la resistencia de manera oportuna, vamos a evitar seguir acumulando poblaciones resistentes que tengan que usarse otro tipo de medicamentos o otro tipo de esquemas de tratamiento mucho más prolongados, mucho más dañinos para el paciente y que disminuyen la efectividad, permitiendo adecuar estas terapias. En este sentido, actualmente la OMS nos recomienda de que se utilicen las pruebas de diagnóstico rápido molecular de manera inicial para aquellas poblaciones particularmente que tienen alta carga de TB, y la idea es que también sea universal, que todo probable caso de tuberculosis pueda acceder a estas pruebas moleculares. ¿Y esto qué va a significar? Pues va a reducir significativamente, por un lado, la mortalidad y por otro lado, la morbilidad de la tuberculosis. Y esto es bien importante. Aquellos países que han implementado de manera cotidiana el uso de las pruebas moleculares, se ha visto que la identificación de los casos de tuberculosis se ha incrementado en un 200-300%. Y esto es bien básico, porque todos recordemos que una baciloscopía tiene una sensibilidad del 60%. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una brecha de al menos entre 39 y 40% de casos que no estamos observando. Y esto es muy básico, porque una baciloscopía, para que tú la puedas observar en un microscopio, requieres al menos 10,000 bacilos para que sea visible. Sin embargo, una prueba molecular detecta entre 10, 100 y así sucesivamente los bacilos. Entonces, la diferencia es enorme. De ahí que es bien importante el uso de estas pruebas. Vean cómo impacta las pruebas rápidas en el control de la tuberculosis. En el control de la transmisión se aumenta hasta un 75%. En los inicios del tratamiento, un 80%. En la detección de resistencias, 85%. Los métodos rápidos van a dar un incremento del 90% y permitiendo un diagnóstico oportuno en el 95% de la población que hace uso de estas pruebas. Cuando las comparamos con otras actividades programáticas, vemos que las pruebas moleculares denominadas amplificación de ácidos nucleicos van a aumentar hasta un 90% la detección de los casos de tuberculosis, a diferencia de una BK que nos detectaría aproximadamente un 60%. En comparación con los convencionales, como yo les mencioné, si todo esto conjuntamos con algoritmos diagnósticos y le estamos priorizando aquellas poblaciones vulnerables, como los privados de la libertad, los contactos de casos de tuberculosis, los que viven en centros de rehabilitación, todas aquellas poblaciones que tienen alguna situación de discriminación y esta parte, pues sí, vamos a identificar más casos de tuberculosis, lo que va a dar una buena efectividad en el control de la misma. ¿Qué teníamos anteriormente? Bueno, todavía contamos con algunos lugares, con BK, con medios sólidos. Posteriormente se desarrollaron pruebas microscópicas de fluorescencia que agilizaban un diagnóstico. Tenemos los medios líquidos y las pruebas moleculares. ¿Qué es lo que tenemos que quisiéramos tener todos? Pues pruebas que sean sencillas y rápidas, que estén point of care a un lado del paciente, que sean pruebas que puedan tener un acceso inmediato y que se puedan también utilizar para hacer tamizajes en la identificación de la tuberculosis. En este sentido, los manuales operacionales de la OMS nos recomiendan que utilicemos una prueba de diagnóstico rápido molecular para identificar la tuberculosis y también
la LAN para la orina para aquellos pacientes que viven con VIH. Ujú. Y también utilizar pruebas consecutivas de seguimiento, como son los cartuchos de Expert XDR, que permiten identificar al complejo la resistencia a isoniazida, la resistencia a quinolonas y la resistencia a inyectables de manera inmediata. Y por lo tanto también otras tecnologías como la secuenciación que nos van a poder identificar mutaciones a la mayoría de los fármacos utilizados en los tratamientos. Algunos de ellos se incluyen, por ejemplo, bedaquilina, clofazimina, linezolid. ¿Qué estrategia? Bueno, los algoritmos van a permitir tomar estrategias combinadas para poder mejorar la atención dependiendo del nivel y el tipo de paciente. Nosotros en el país, en conjunto con el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, trabajamos los algoritmos para que efectivamente se pueda direccionar cada caso probable de tuberculosis y se pueda aplicar las pruebas correspondientes y tengamos una oportunidad diagnóstica. También, en conjunto con la evaluación clínica, esto nos va a dar una mejor éxito en el tratamiento de los pacientes y en su diagnóstico. Tenemos que también capacitar al personal de salud. Y esto es bien importante porque actualmente todavía tenemos no hemos hecho el cambio de suite de la vaciloscopía a las pruebas moleculares. Nos llega a suceder que en el laboratorio nos piden, queremos una prueba molecular rápida, pero también queremos vaciloscopía, también queremos cultivo, también queremos pruebas de farmacosensibilidad en medios convencionales. Cuando si nosotros con una prueba molecular podemos identificar el complejo MTB y la resistencia, la vaciloscopía para el diagnóstico inicial deja de ser relevante y deja de tener un, un- un resultado clínico, porque ya sabemos qué es tuberculosis y también sabemos si es sensible o resistente a rifampicina. Eso también ayuda mucho en el laboratorio, porque el personal no se expone a las bacterias para su aislamiento y también es costo efectivo. Si esto lo vemos de una manera integral, podemos tener un impacto en salud porque estamos identificando casos de manera oportuna, estamos cortando cadenas de transmisión y también podemos verlo como un impacto económico, porque cuando identificamos y cortamos cadenas de transmisión, también ahorramos recursos de aquellos pacientes que si no llevan un buen manejo pueden generar una resistencia y eso incrementa los costos asociados a los demás a nivel hospitalario. Si lo vemos desde ese punto de vista, el uso de las pruebas rápidas moleculares nos permiten, por un lado, identificar de manera oportuna los probables casos de tuberculosis, pero también a los sistemas de salud a largo plazo les permite reducir costos hospitalarios. Y lo más importante, permiten que se lleve a cabo la curación de un paciente mucho más rápido. Que eso como salubristas sería el objetivo que tenemos como parte del programa de control de la tuberculosis. Estas pruebas tienen que también llevar a cabo bajo directrices muy específicas. Se deben tener las instrucciones en cuanto al aseguramiento de la calidad y la capacitación del personal, porque en la experiencia en el laboratorio nos llegan muchas pruebas o algunos resultados que a veces no sabemos si estas pruebas son validadas, si están dando un resultado eficiente, eficaz, si tienen alta sensibilidad, si tienen alta especificidad, si hay algunas regiones que no se pueden identificar. Y eso también es muy importante evaluar. Cabe mencionar que nuestra red de laboratorios de la Secretaría en México evalúa cada prueba diagnóstica bajo un programa de ensayos de actitud, de calidad, basado en la norma 15189. Y eso nos garantiza que un laboratorio que emita un resultado en tuberculosis es eficiente, es eficaz y está diagnosticando adecuadamente la tuberculosis. Bien importante esto, porque esto también nos da la certeza en el diagnóstico para la parte clínica. Nosotros en el laboratorio tenemos que conocer que las bacterias que están en un paciente estén todas en un tubo para poder garantizar que todas las poblaciones bacilares las tenemos y poder conocer que sea representativo y no tengamos falsos resistentes o falsos sensibles por una selección de poblaciones bacilares. Es muy importante. En este sentido, yo mencionaba que anteriormente los métodos convencionales tenían poca especificidad.
para poder aumentar esta sensibilidad, pues se recomiendan las pruebas rápidas. Sin embargo, y esto sí me gustaría recalcarlo, para el seguimiento del paciente ya diagnosticado con tuberculosis, tenemos que seguir contando con la baciloscopía y el cultivo. Por un lado, la baciloscopía, porque nos va a permitir la identificación de la presencia de la bacteria. No sabemos si está viva, no sabemos si está muerta, pero el cultivo sí nos lo va a decir. Para poder conocer que un paciente se ha curado, tenemos que tener un cultivo negativo al final del tratamiento. No podemos, no se recomienda usar una prueba rápida molecular en el seguimiento del paciente, porque recuerden, una prueba molecular utiliza DNA y no sabemos si ese DNA procede de una micobacteria viva o de una micobacteria muerta. Por eso es bien importante recalcar este punto. Hay otras pruebas moleculares que son útiles para el seguimiento y más adelante lo vamos a mencionar. ¿Cuáles son las principales pruebas rápidas moleculares? Como yo mencioné, actualmente la OMS las llama como amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son pruebas que son muy rápidas de hacer, que se llevan aproximadamente 2 horas, que nos detectan el complejo Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a la rifampicina. Esto permite tener un diagnóstico rápido y aquí podemos incluir al ESPER Ultra y también podemos incluir al TrueNA, que son de objetivo de point of care. Y estas pruebas permiten identificar rápidamente a los pacientes. El TrueNA se recomienda para aquellos lugares que tienen un difícil acceso a un centro de salud, porque es una prueba que no requiere de electricidad, ya que cuenta con una pila y uno lo puede transportar para aquellos lugares donde hay ciertas carencias en cuanto al acceso al sistema de salud. También se cuentan con los algoritmos ya actualizados basándose en estas pruebas. También tenemos algunas alternativas centralizadas y aquí podemos hablar de otras plataformas que se utilizan y se recomiendan para laboratorios de alta capacidad o de alta resección de muestras, como son las plataformas de complejidad intermedia, porque que tienen la capacidad de procesar al mismo tiempo, si ustedes recuerdan el lunes se hablaron de ellas, muchas muestras, por ejemplo, 24, 84, 300 muestras de una sola vez, dependiendo del tipo de plataforma. ¿Qué nos permite eso? Que podemos identificar en qué lugares podemos colocar este tipo de pruebas para un diagnóstico oportuno, qué tipo de pruebas pueden ser de elección para otros ambientes donde hay una mayor carga de tuberculosis o que tenga una mayor carga el laboratorio, y también nos permite evitar utilizar con menor frecuencia o mayor frecuencia los laboratorios de bioseguridad para el aislamiento, porque estamos identificando resistencias hasta fármacos de segunda línea. Y solamente quedaría el cultivo para el seguimiento en caso de un fracaso, y solamente las pruebas convencionales se utilizarían en laboratorios de referencia para identificar la resistencia a fármacos como bedaquilina, delamaní, clofazimina y algunos otros que los laboratorios referenciales no tengan. Esa es la importancia de este tipo de diagnósticos y de algoritmos. Y estas pruebas van a confirmar precisamente, como yo mencioné, las pruebas de seguimiento, la detección de la resistencia a isoniazida, rifampicina, las quinolonas, y también a través de la secuenciación se puede utilizar para llevar a cabo la vigilancia de la farmacoresistencia en los tratamientos orales. Como pueden ver, cada día se van incrementando más pruebas y más pruebas. Para el caso de los pacientes con VIH, las guías de la OMS también recomiendan la prueba de LAN en orina, y esta va a ser fácil de realizar y nos va a permitir identificar la tuberculosis en esta coinfección. Es muy efectiva para estos casos y es una necesidad también que tenemos que abordar, porque si se fijan, prácticamente nos estamos enfocando en ciertas poblaciones, pero actualmente la OMS recomienda el uso de otras pruebas para aquellas poblaciones vulnerables, como aquellos pacientes que viven con VIH. Los métodos se han ido desarrollando actualmente. Hay una gran cantidad, déjenme decirles. Como mencionaba la doctora Guardo el día lunes, actualmente la OMS está evaluando más de 50 plataformas diferentes para el diagnóstico de la tuberculosis. Son altamente sensibles, específicas, permiten tener resultados en poco tiempo, lo que da una oportunidad diagnóstica,
y se evalúa a través de paneles la eficacia, la rapidez para poder garantizar un mejor manejo de la tuberculosis. El diagnóstico por estas pruebas es preciso, es crucial para poder cortar las cadenas de transmisión. Si nosotros implementamos estas pruebas de manera cotidiana, yo apuesto que vamos a bajar la tuberculosis de una manera muy importante. Yo traje esta diapo porque esta diapo la presenté hace 10 años y esta diapositiva nos muestra en ese momento aquellas pruebas que se estaban evaluando por parte de OMS. En ese momento solamente teníamos en el 2010 al ESPER, estos se estaban desarrollando y para el 17 pues ya varias pruebas se habían amplificado. Sin embargo, ya muchas de estas pruebas que aquí incluyo ya están actualmente evaluadas o en proceso de evaluación, ya están desarrolladas y hay más todavía que se están desarrollando. Entonces, el auge del uso de las pruebas moleculares ha sido muy importante en la última década y considero que más adelante va a ser mucho más y más, se va a ir incrementando más cada día. También algo que quise poner esta diapositiva aquí porque tenemos que pensar en las poblaciones vulnerables. Acuérdense que tuberculosis, generalmente cuando un paciente que tiene tuberculosis acude a un lugar es porque ya tiene un daño. No porque, muchas veces no es porque lo hayamos cachado con una identificación activa. Sin embargo, en tuberculosis hay poblaciones vulnerables que no vemos o que no damos un seguimiento adecuado. Por ejemplo, los privados de la libertad, los que viven en centros de rehabilitación, aquellas personas que tienen una condición de bajos recursos, los contactos con tuberculosis. Muchas veces Fátima nos ha dicho contactos de tuberculosis, porque allí, en esos lugares, en esas poblaciones vulnerables, es donde se queda la tuberculosis que no estamos viendo en nuestras pruebas convencionales. Entonces, tenemos pruebas moleculares que podemos utilizar y aplicar en ese tipo de poblaciones, porque son muy rápidas, porque permiten también favorecer un sistema de derivación de muestras para un diagnóstico oportuno. Podemos incorporar pruebas moleculares para poder romper estas cadenas de transmisión. Eso también nos va a permitir tener una eficiencia en un tratamiento y algo también que siempre recalco, tener una coordinación intersectorial. Porque recuerden que en tuberculosis no es el laboratorio, no es el programa, no es la vigilancia epidemiológica, es un grupo de personas de salud pública que trabajamos por un objetivo común, que es controlar la tuberculosis. Y eso es muy importante, porque a veces sucede que no hay esa intercomunicación y también eso evita que identifiquemos casos. Entonces, en ese sentido, pues la OMS ha recomendado estas pruebas, particularmente en los niños. Otra población vulnerable que se nos olvida mucho o muy frecuentemente en el diagnóstico de la tuberculosis y los privados de libertad. Lo recalco porque se ha observado que en aquellos lugares de centros de rehabilitación o gente que vive ahí en los privados de libertad, perdón, hay una transmisión directa con la comunidad. Aunque tú tengas un buen programa de tuberculosis afuera, la transmisión se sigue dando en la gente que vive ahí, está ahí con la población directa, porque realmente no es una población confinada, hay un gran movimiento. En algunos países se ha identificado hasta el 200 o 300% de casos en centros privados de libertad. Y eso hace que la transmisión se siga manteniendo en la población abierta. Algo que también quiero tomar aquí es la resistencia. Yo mencioné la gran diversidad genética que tenemos ahora actualmente y conocemos en Mycobacterium tuberculosis, y esto también influye en la respuesta inmunológica y en la eficacia del tratamiento. Hay linajes que se ha identificado que tienen ciertas mutaciones que favorecen el fracaso a tratamiento, y eso también tenemos que irlo identificando en nuestras poblaciones. Los métodos convencionales complementarios son menos sensibles para las pruebas de farmacosensibilidad, pero sin embargo se tienen que seguir utilizando para poder confirmar los diagnósticos para aquellos todavía fármacos que no tenemos una prueba molecular. Por ejemplo, el pretonamí, que actualmente se va a implementar en el país.
En ese sentido, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos pues, son fundamentales para detectar las resistencias y poder guiar un esquema de tratamiento en los casos farmacoresistentes. Y algo que también no debemos de dejar de pensar es tener redes integradas de laboratorio. Si nosotros contamos con una red de laboratorios que permita utilizar pruebas a nivel periférico, a nivel intermedio y a nivel regional, podemos hacer estrategias de control de la tuberculosis de una manera más oportuna. Esto es muy importante porque muchas veces se va perdiendo esas redes y empezamos a dejar poblaciones descubiertas e impacta en el diagnóstico oportuno de la tuberculosis. Porque no es lo mismo que tengamos una prueba cerca a que llegue una prueba al INDRE, ¿no? Por los tiempos, por las distancias, por el tipo de muestra, por la calidad de la muestra, muchos factores y variables que van a impactar en el diagnóstico de la tuberculosis. En este sentido, la OMS en su última revisión o en su última guía identifica ya a las pruebas de diagnóstico molecular como clases. No sé si ustedes recuerdan que antes se hablaba nada más de una sola prueba. Actualmente ya habla de clases y se va a caracterizar dependiendo del tipo de las competencias que tenga el personal de laboratorio, si es de baja complejidad, si es de complejidad intermedia o si es de complejidad alta. Y un ejemplo clásico es, el ESPER sería una prueba de complejidad baja, a su vez como el TRENA. Una prueba de complejidad intermedia podría ser un BDMAX, podría ser, no sé, quizás un SIGIN. Una prueba de complejidad alta puede ser la secuenciación, porque cada plataforma requiere de cierta habilidad y cierta expertise para poder interpretar los resultados. Recordando que ahora estamos trabajando mucho con la biología molecular y tenemos que conocer el lenguaje, los cambios en codones, los cambios en aminoácidos, cómo se asocian a factores de riesgo o en qué poblaciones estamos identificando estas mutaciones. Todo ese tipo de información es nueva y la gente la debe de conocer. Por eso las pruebas se clasifican dependiendo de ese tipo de alta, moderada y baja. Y también va a estar de acuerdo al tipo de tecnología. Tenemos tecnologías muy básicas, tecnologías más complejas, y eso también nos va a permitir conocer si son semiautomatizadas o automatizadas, etcétera. Y también en esta guía nos dice en dónde se deben utilizar esta prueba. Yo no puedo colocar una prueba de complejidad intermedia en un hospital que no tenga una capacidad de muestras, pero tampoco puedo colocar una prueba de baja complejidad en un lugar donde hay una alta capacidad o un alto número de muestras. Cada lugar tiene que hacer un análisis costo-beneficio para ver cuál tecnología es la ideal o la indicada para su realidad como tal. Esta es una comparación de los métodos diagnósticos. Aquí, como pueden ver, el tipo de prueba en comparación con las pruebas convencionales. Y me voy nada más aquí a la sensibilidad. En las pruebas moleculares podemos identificar desde el 85 al 95% dependiendo de la plataforma. Y vean ustedes las pruebas convencionales. Yo siempre digo, cuando hacemos una vaciloscopía, casi es un volado, ¿no? Y luego muchas veces el médico nos dice, es que la beca salió negativa, pero clínicamente es positiva. Pues sí, pero el microscopio, la técnica es tan de baja sensibilidad que necesitamos una gran cantidad de vacilos. O muchas veces nos dicen, el ESPER salió positivo y el cultivo negativo, etcétera. Pero yo siempre les menciono, las pruebas de diagnóstico en tuberculosis son sinérgicas, no son una, como diría, únicas, ¿no? Siempre tenemos que ir juntando, porque en tuberculosis, como yo mencioné, hay mutaciones, por ejemplo, las que mencionó el doctor Carlos, las borderline, que en el prueba del cultivo líquido sale sensible, pero es mutante. Si tú la cultivas en LJ, que te dura más tiempo, sale resistente. Y esto está en función del tipo de mutación. Y eso es lo que tenemos que ver en cada prueba. Es por eso bien importante que ahora vayamos conociendo este tipo de lenguaje, ¿no? Vean la especificidad 98. Y aquí solamente es en cultivo la que llegaría a acercarse, pero aquí es la oportunidad diagnóstica.
¿Pueden detectar resistencia? Sí, a rifampicina y a otros fármacos. En los convencionales solamente utilizábamos cultivo. Para otro tipo de enfermedades o coinfecciones también son útiles. Son pruebas recomendadas de manera inicial y aquí lo menciono y lo recalco, las pruebas convencionales de cultivo se seguirán utilizando para el seguimiento de los pacientes. La infraestructura obviamente se incrementa, en el caso de las convencionales es baja, sin embargo, en el caso de las pruebas de sensibilidad, sí requeremos de un área de contención para poder manejar las pruebas. Aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar en un laboratorio de bioseguridad saben lo que implica ello. No es tan fácil, no es tan sencillo, es muy costoso de mantener. Yo digo que es como un cáncer, ¿no? Tienes que estarlo manteniendo, manteniendo. Y eso también impacta en el control de la tuberculosis. Los costos pues pueden ser moderados o altos en comparación con las convencionales, pero yo siempre recomiendo, hagan un análisis costo-beneficio para ver qué plataforma es la ideal para nuestra realidad en la que estamos trabajando. Para el caso de detectar la infección, la OMS en su última guía recomienda estos estuches que ya también nos van a permitir identificar la infección de la tuberculosis, recordando que tenemos que controlar la tuberculosis como enfermedad y como infección. Y eso es muy importante porque muchos casos pueden surgir de aquellas personas que estén infectadas y que después tengan una tuberculosis activa. Para el seguimiento del tratamiento, pues yo había mencionado que van a seguir siendo importantes la baciloscopía y el cultivo. Pero también hay otras pruebas que le llaman secundarias que pueden utilizarse para aquellos pacientes ya con tuberculosis y con resistencia. Como decía, un SPR, una secuenciación, nos permiten identificar otras mutaciones para los esquemas de tratamiento utilizados o cuando el médico o el clínico ya está sospechando de un fracaso a tratamiento. Y algo que es bien importante considerar, actualmente los tratamientos de Vipal-M han sido aprobados, pero tenemos una situación aquí, no son capaces de detectar la resistencia ni a la bedaquilina, ni al pretonamí, ni al ninesolí. Y entonces nosotros nos quedamos, pues tenemos pruebas moleculares rápidas, ¿no? Y eran los esquemas de tratamiento, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces uno se queda en la autoría, ¿qué hago, no? ¿Y ahora qué hago, no? Porque yo hablo de pruebas moleculares rápidas y lo bonito y todo, y cuando tenemos estos casos, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué va a hacer el clínico? ¿Qué va a hacer el médico? Pues entonces, actualmente pues, se están desarrollando nuevas tecnologías para poder evitar estos desafíos, ¿no? Para poder que van a impactar en la morbilidad y la mortalidad y la transmisión de la enfermedad. Se está desarrollando pruebas más complejas que implican ya que es la secuenciación. Actualmente anteriormente el mundo pensaba, secuenciar en tuberculosis es muy difícil porque hay que aislar la micobacteria, hay que esperar. Hay plataformas actuales que hacen secuenciación desde una expectoración. Eso es muy importante porque ya no tenemos que aislar al bacilo. Podemos hacer una secuenciación, cultivamos para aquellos fármacos que no tengan todavía estas plataformas, pero ya estamos adelantando mucho. Y eso es bien importante. Aquí el único detalle es que la secuenciación es más efectiva cuando las baciloscopías son de positividad alta, para poder tener un diagnóstico más completo, porque ahí es profundidad para amplificar el gen, interpretar mutaciones, ¿no? Y en este sentido, la OMS ya ha recomendado varios kits. Tenemos el Diplex, que incluye la bedaquilina, la enesoliclofacimina, pero no tiene pretonamí. El Ampure, que incluye todos estos fármacos y algo bien importante, también nos está incluyendo pretonamí y delamani. Prácticamente tendríamos ya una plataforma que monitoree el tratamiento oral. Esperemos que esté pronto acá en el país. Y hay una plataforma que también china, que también detecta etambutal. Estas son las actuales recomendaciones de OMS para secuenciación. En resumen, podemos utilizar las pruebas rápidas moleculares para el diagnóstico, pero no para el seguimiento, el tratamiento. ¿Y a qué me refiero? Al ESPER y al TRUENA. Hay otras pruebas diagnósticas que se pueden utilizar como las convencionales y también hay pruebas moleculares rápidas
como el Esper XDR o alguna otra plataforma de capacidad intermedia, como un BDMAX, un COVAS, un Rochet, un Fluorotide. Ujú. La OMS recomienda este tipo de tecnologías y está evaluando las clases, como yo les mencioné, en lugar de un producto específico. Y eso es bien importante. La intención es diversificar el diagnóstico molecular de la tuberculosis, algo que muchas veces es muy difícil de manejar, ¿no? Estos productos incluyen tecnologías de pruebas diagnósticas que comparten las siguientes características. Propósito de uso. ¿Para qué son? Para detectar tuberculosis y resistencia o para medicamentos específicos. Principios de la prueba. ¿Cuál es su fundamento? Si está utilizando microfluidos, si está utilizando concentraciones de DNA alta, etcétera, dependiendo de la tecnología. Y algo que tenemos de considerar la infraestructura y los recursos humanos, que es uno de los desafíos que tenemos que vencer, el contar con los recursos suficientes para la implementación de estas pruebas y también del personal capacitado para su interpretación. El método, dependiendo del tipo de presentación de los informes, si son automatizados o son manuales, todas estas consideraciones se están tomando en cuenta para recomendar ese tipo de clases de tecnologías y también en dónde las vamos a colocar. Como yo mencioné anteriormente, no es lo mismo que tengas un expert en un centro de salud, en un hospital periférico, a que lo tengas en un laboratorio de referencia. Más bien ahí tendrás que tener una plataforma de mayor capacidad diagnóstica. Y eso podría ser también para un hospital de especialidad, como el Hospital General, ¿no? Y sería muy bueno tener uno de esos. Y ya aquellas pruebas de complejidad alta que requieren mayor infraestructura, mayor capacidad económica y mayor expertise del personal, pues se recomiendan para datos de referencia nacional. Dentro de las actualizaciones del 2025, pues se está hablando de este tipo de situaciones, por ejemplo, el contenido consolidado sobre la infección, se está considerando la infección y el diagnóstico de la tuberculosis, las recomendaciones añadidas a los resúmenes que yo mencioné anteriormente en la guía, y se agrega también un capítulo sobre la determinación del tipo o clase de diagnóstico y su precalificación. Y esto es bien importante. Derivado del auge de la aparición de plataformas, hay ya lineamientos específicos para precalificarlos si pueden ser o no utilizados para el diagnóstico. Me ha tocado que a veces llegan pruebas caseras que te vienen a vender pues todo, ¿no? Te curan la diabetes, todo ese tipo de cosas. Y cuando las analizas ya a nivel laboratorio, pues tienen muchos detalles, ¿no? No son específicas, no son sensibles, y eso es bien importante, porque ahora con el auge de la biología molecular hay infinidad de plataformas que están apareciendo. Y en este sentido, pues estas clases de pruebas, pues son de amplificación de ácidos nucleicos de baja complejidad, automatizadas y manuales. Hay nuevos ensayos para IGRAS y también se está reescribiendo la actualización en la secuenciación dirigida. Actualmente también se está desarrollando una plataforma para hacer secuenciación de genoma completo a través de una espectoración. Y eso es bien importante porque vamos a abarcar todo el genoma de la micobacteria. También, ¿cómo se va a hacer la estrategia para el uso de estas pruebas, particularmente en nuestras poblaciones vulnerables, como los niños y los pacientes que viven con VIH? En este sentido, como conclusiones, la OMS recomienda el uso de las pruebas de diagnóstico rápido molecular para detectar la infección y la enfermedad. Aquí tenemos los retos de la inversión en tecnología, que es aumentar el recurso para poder tener acceso a este tipo de pruebas, también hacer que éstas se amplíen o se distribuyan a nivel nacional para poder detectar la infección y la enfermedad de manera oportuna y capacitar al personal. Tenemos que reeducar a todo el sistema de salud porque estamos hablando de nuevos conceptos, de nuevas tecnologías, de nuevas definiciones, de nuevas interpretaciones, de nuevos conocimientos acerca de la tuberculosis y farmacoresistencia. Y en este sentido, el usar las pruebas de diagnóstico rápido molecular se debe tomar en cuenta los diferentes grupos objetivos, el tipo de tuberculosis, las características de su rendimiento, la resistencia que se va a identificar y algo muy importante, la bioseguridad y el mantenimiento. Yo puedo pedir un secuenciador
pero ¿soy capaz de darle mantenimiento, darle sostenibilidad? Ese es un tema muy importante. A veces me dicen, doctor, yo quiero que me dé todo lo que necesita para secuenciar, para que yo lo implemente en mi laboratorio, pero no tenemos la capacidad para una sostenibilidad. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Y bueno, quiero yo terminar mi plática con esta reflexión. En tuberculosis tenemos que hacer visibles a los invisibles. Si nosotros identificamos estas poblaciones vulnerables, estoy seguro que vamos a poder disminuir el control, bueno, bastante la tuberculosis y su control lo vamos a aumentar. Porque pensamos siempre en el paciente que se acerca a un hospital, a un lugar, pero nos estamos olvidando de estas determinantes sociales en donde les aseguro que la tuberculosis está presente y es la que se transmite en la población. Particularmente, algo que tenemos que tomar mucho en cuenta es los contactos con tuberculosis. Mi mensaje es, no se olviden de los contactos de tuberculosis y de estas poblaciones vulnerables. Muchas gracias.